Bueno, sí. Buenos días, hermanos. Perdón, buenas noches. Discúlpeme, ya no sé en qué horas andamos. Déjenme nada más aquí ajustar un asunto. Perfecto. Ok, pues sean todos bienvenidos. Esperemos que estén muy bien. Les enviamos un saludo a todos desde aquí, desde las instalaciones de apoyo e integración para la familia. Y esperamos que el Señor siga prosperando su alma, siga prosperando la vida en el espíritu, en sus vidas, su vida con sus hijos, su vida matrimonial, y que el Señor esté supliendo todas sus necesidades como Él lo prometió. Y pues gracias a Dios porque podemos seguirnos reuniendo de esta manera. Yo espero que ya pronto ya se pueda abrir estas posibilidades. Y bueno, pues nada más es cosa de esperar un poco de tiempo. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del Salmo 119. Y hoy voy a hablar de los primeros 8 versículos, que es Aleph, de esta colección de 22 letras del alfabeto hebreo, que incluye cada una de las partes de este Salmo 119. Y bueno, quiero hablar desde algunas cosas que creo que son importantes que consideremos, ¿no? Y que están aquí en la Escritura, para que nosotros podamos alcanzar la potencia, el objetivo, el propósito de Dios en esta tierra, y que podamos colaborar junto con el Señor en este obrar. No podemos perder de vista, mis hermanos, que el Señor está obrando desde la eternidad y hasta la eternidad, y nosotros somos solamente colaboradores de Él en todo esto. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder participar junto con Él en todo lo que Él está haciendo. Bueno, voy a leerles el Salmo 119, del versículo 1 al 8, en la versión Dios habla hoy, y es lo que vamos a tratar el día de hoy, a tratar de cubrir este día. Entonces el tema del día de hoy es Aleph, los primeros 8 versos de este Salmo 119. Entonces dice aquí: felices los que se conducen sin tacha y se siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia de tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Qué texto tan interesante. Y bueno, no deja de impresionarme cómo estos textos, cómo este texto del Salmo 119, cómo comienza: felices, bienaventurados, plenos, satisfechos. Y yo quiero ser muy enfático en esto porque la vida en Dios está llena de satisfacción. Oh, claro que sí, está llena de dificultades. Claro que sí, el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero al mismo tiempo, estar rodeados de esta insatisfacción, de todo este asunto que es contrario a nosotros, también encontramos una bienaventuranza, una felicidad, una plenitud en todo eso. Y es exactamente la visión que el Señor quiere que obtengamos de todas estas cosas. Mis hermanos, es como si pudiéramos ver hacia adelante todas estas cosas y decir, hay momentos muy difíciles, hay momentos muy duros en esta tierra, en este tiempo, en esta vida, pero estamos en búsqueda de esto que el Señor tiene delante. Vamos hacia aquella plenitud, y el Señor nos da probadas de esta plenitud, ¿no? Él nos da probadas de su presencia, nos da probadas de su gozo, de su paz, de su salud, de su provisión, de todas estas cosas. Y vivimos angustiados, pero al mismo tiempo vivimos llenos de la demostración del adelanto que el Señor nos da en todo esto. Entonces es muy interesante entonces ver que parece que hay una especie de contraste que el Señor trata de hacer para que valoremos lo espiritual, lo trascendente, la vida de Dios, mucho más que lo que ofrece este mundo, ¿no? Ahora,
ya se abrieron las plazas comerciales, por fin las plazas comerciales, ya todo el mundo puede respirar, ¿no? Y va a ser una molestia porque no puedes hablar, no te puedes reír, no puedes, o sea, realmente está impresionante lo que este mundo está tratando de hacer al robar la paz del corazón de las personas. Bueno, así es el mundo, pero nuestra felicidad no está basada en que hayan abierto las plazas. Nuestra felicidad es que Cristo es el Señor y que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él es el abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que Él tiene grandísimas promesas para con nosotros en esta tierra y en la era venidera, que el Señor quiere construir un edificio, quiere construir un cuerpo, quiere ataviar una novia. Y en todas esas cosas nos tenemos que gozar, tenemos que llenarnos de alegría acerca de esto. Y realmente es exactamente esta bienaventuranza va hacia allá. Pero bueno, vámonos con calma porque no voy a hablar un poco ya más de la felicidad o la bienaventuranza, sino quiero hablar otros asuntos que tienen que ver con esto. La vez pasada hablamos acerca de una de las palabras, ¿no?, que fue la ley. Y voy a seguir mencionando estas palabras que vamos a ir, pero voy intercalando unas cosas y otras. Así que ténganme paciencia. Bueno, y la primera cosa que yo veo en este salmo, a mí me llama mucho la atención que continuamente cuando lo lees, cuando lo estás leyendo, es una serie de asuntos que tienen que ver con hechos, ¿no? Felices los que se conducen sin tacha. Observa el comentario, lo que dice David. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandamientos y lo buscan de todo su corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Fíjate bien, ¿cómo es que David llegó a esta conclusión? Y aquí es donde hay un asunto que yo quiero que veamos, porque a veces la Biblia y textos como estos, tratamos de convertirlos en doctrinas, tratamos de convertirlos como en enseñanzas que incluso a veces son imposibles de alcanzar, son como objetivos que vemos dentro de la iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, los que se conducen sin mancha, sin tacha, o sea, que no tienen nada malo. Entonces decimos, no, pero ¿quién puede alcanzar eso, no? ¿Quién es eso, no? El Salmo 1 también nos habla de esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y nos preguntamos, pero ¿quién puede no andar en consejo de malos, ni en sí escarnecedores asentado, ¿no? Y que la ley medita de día y de noche. Y entonces de pronto como que despersonalizamos estos textos y los convertimos como en mandamientos, como en ordenanzas, como solamente en cosas que son imposibles de alcanzar, que no, como si no fueran para nosotros. Pero me llamó mucho la atención pensar que David está hablando de su experiencia, porque David era un hombre que conocía a Dios. Y cuando en la escritura leemos esto, no es para que nosotros vivamos frustrados toda la vida diciendo, es que yo nunca voy a alcanzar, es que eso es imposible de hacer. No, sino porque es un testimonio de una manera de vivir sobre la tierra, la cual ahora nosotros en Cristo tenemos que abrazar. No se trata nada más de tener como objetivos inalcanzables o ideas demasiado elevadas que podemos decir, bueno, pues ¿quién puede cumplirlas? No, sí, porque es la experiencia de un hombre. Ahora, quiero que vean esto. Este hombre, David, que escribió esto, que habló de la bienaventuranza, es un hombre que tiene altibajos dentro de su vida, así como tú y como yo. Es más, creo que hasta más graves que nosotros, ¿no? Porque él se metió con la mujer de Urías, ¿no? Y luego lo mandó matar, lo hizo poner al frente de la batalla para que lo mataran. Se portó malísima onda, gandalla David en eso. Y pecó contra Dios en eso, y Dios trajo un juicio sobre su vida, y Dios hizo algo, pero al mismo tiempo vemos a un David en el principio de sus años, donde escribe salmos, donde canta al Señor, el dulce cantor, ¿no?, de Israel, tiene este nombre, y lo vemos un hombre que
que conocía a Dios, que buscaba a Dios en su imperfección, en todas las situaciones. Cuando es perseguido, lo vemos cómo trata este asunto delante de Dios, qué piensa, cómo actúa. Y me gusta mucho porque no lo vemos como algo diferente de nosotros, sino lo vemos como un hombre común, pero que llega a esta conclusión del Salmo 119. Y esto es lo que me parece importante. Bienaventurados, felices los que se conducen sin tacha, los que caminan, los que andan en el camino del Señor, ¿no? Y siguen las enseñanzas. Bienaventurados son. Yo me imagino que mientras David está escribiendo esto, él está pensando en todas sus experiencias y todo lo que tiene. Por lo tanto, no es algo inalcanzable, no es una doctrina, no es una enseñanza, no es una idea religiosa, sino es el consejo de una persona como tú y como yo que ha alcanzado esto. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más porque me llamó mucho la atención que los pensamientos de estos salmos tienen que ser abrazados por nosotros como la experiencia de alguien más. Y puedes seguir leyendo muchos otros que tienen que ver con esta experiencia, ¿no? Una experiencia muy personal, una experiencia muy íntima, prácticamente podemos decir un testimonio de vida, de la vida práctica de Dios. Bueno, así que cuando leas el Salmo 119, y yo creo que incluso cuando leemos las Escrituras, tenemos que personalizarlas, tenemos que volverlas accesibles a nosotros, porque no tiene ningún sentido crearnos en nuestra mente, en nuestro sistema de pensamiento, unas palabras que son completamente inalcanzables, que nunca las vamos a lograr. No tiene ningún sentido, porque entonces perdemos el objetivo del Señor, que es encontrarnos con la persona de Jesucristo, con el propósito de Dios, con la vida de Dios que está reflejada en ese lugar. Así que yo te animo a que te armes de este pensamiento cuando leas la Biblia. Personalízala, llévala a un lugar en donde alguien ya lo vivió, alguien ya la experimentó. Y que nos está recomendando y que nos está enseñando algo muy tremendo. Puedes ser feliz, puedes ser bienaventurado, satisfecho, pleno, cuando te conduces sin tacha. Claro que lo puedes hacer. Qué tremendo es eso. Y bueno, no quiere decir que esto lo haremos sin ayuda, ¿no? Porque es muy interesante que todo el tiempo dice, y siguen las enseñanzas del Señor. Dice, felices los que atienden los mandamientos y lo buscan de todo su corazón. Entonces hay una interrelación entre la intimidad con Dios que tenemos, el conocimiento de este Dios y estas palabras. Pero déjame decirte que la Escritura fue escrita para que pudiéramos alcanzar esto, ¿no? Y creo que tenemos que armarnos de este pensamiento mientras la leemos, mientras meditamos en ella. Tenemos que armarnos de este pensamiento, tenemos que llenarnos de esta manera de ver la Escritura, porque entonces lograremos el objetivo del Señor. Y vamos para allá poco a poco. Bueno, esas declaraciones de David son un testimonio vivo de su caminar, de su vida práctica y de aquello que ha experimentado. Ese es exactamente esto. Y yo cuando leo esto me llena de esperanza y me llena de gozo, porque puedo decir, Señor, David escribió esto porque él vivió de esta manera, porque él logró algunas de estas cosas. Podemos leer lo que Pablo decía también en el Nuevo Testamento en eso. Pablo les decía, imítenme a mí. Vean la manera en la que me conduzco e imiten lo que yo estoy haciendo. Qué interesante, porque habla precisamente de la transmisión de un testimonio verdadero, vivo. No de algo decir, no, va a estar muy difícil de que ustedes sean como yo. Va a ser muy complicado de que logremos esto. Esto está en la Biblia, pero la verdad nadie lo va a alcanzar. No podemos armarnos de ese pensamiento, sino tenemos que armarnos de la verdadera dicha, que es llevar a cabo de manera práctica la palabra de Dios. Y entonces la vida de Dios se produce en nosotros para convertirnos en un testimonio para las siguientes generaciones. Yo no sé qué piensas de esto, pero el reloj sigue avanzando.
El reloj sigue avanzando. Acabo de cumplir 49 años. Mucha gente que conozco está muriendo. Mucha gente grande está muriendo porque es natural que mueran, ¿no? Y algunos con ciertas enfermedades, algunos con ciertas situaciones. Pero el reloj sigue avanzando, sigue avanzando. Y creo que una de las cosas importantes de la vida es que nosotros seamos un testimonio para la siguiente generación. O sea, no vamos a vivir para siempre, no vamos nuestras enseñanzas no se van a convertir como en aquella piedra angular que rige todas las cosas. No, mis hermanos, porque la piedra angular es Cristo y esa roca jamás será removida. Y nuestra vida y lo que hacemos pasará incluso, y a lo mejor pasará y hasta se olvidará. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, permanece para siempre. Y tiene que ser una preocupación nuestra el ser testimonio de estas cosas. De hecho, una de las palabras que vamos a hablar es esto, exactamente, los testimonios. Y tenemos que ver que nosotros tenemos que llegar a una edad, escucha bien lo que voy a decir, en la que debemos decirle a las siguientes generaciones: vas a ser bienaventurado si tú te conduces sin tacha y sigues la enseñanza del Señor. Mi hermano, recibe esta palabra, en verdad, y no porque la diga yo, sino porque la Escritura la dice. Tiene que llegar a una edad en nosotros en donde podemos darles testimonio a los más jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros bebés, aún a los que están en el vientre de su madre. Tenemos que darles el testimonio de decirles: si vives de esta manera, vas a cosechar un muy buen fruto del cual vas a disfrutar y vas a conocer a Dios de esta manera. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en mi vida lo experimenté, lo viví, y mira, no solamente te lo predico, sino que te lo muestro a través de nuestras vidas. Y yo creo que uno de los asuntos en los que la iglesia tiene que estar involucrados, sobre todo conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en la edad y la edad nos está alcanzando y eso no se va a poder detener, tenemos que estar preparando y entrenando esas generaciones para que ellos estén desde ahora, desde este momento, sembrando para que ellos puedan en el momento de su madurez llegar a este mismo punto en el que nos encontramos ahora. Es una tristeza que muchos cristianos son una pérdida para las siguientes generaciones. Son un mal testimonio. Sus palabras no valen nada porque buscaron otras cosas, porque pusieron su mirada en otros asuntos. Y su testimonio no vale nada porque predican una cosa, pero viven de una manera completamente diferente, negando aquello que predican. Y el Señor Jesús se enfrentó a esta realidad en su tiempo y Él les decía, escuchen a estos que les enseñan, escuchen a estos maestros que les hablan. Dice, y hagan todo lo que les digan, hagan todo aquello que dicen, porque ellos conocen bien todo eso. Dice, pero no hagan como ellos viven. Dice, porque ellos predican, pero no hacen. Y es muy triste ver que al final del tiempo, no quiere decir que ya vayamos a morir, pero en el tiempo en el que podemos ser útiles como un testimonio, a veces somos una pérdida por causa del mal testimonio que hemos plantado en nuestras vidas, porque no nos hemos conducido sin tacha. Quiero que veas lo importante que son estas palabras de David para con nosotros, porque no hemos seguido las enseñanzas del Señor, porque no hemos atendido sus mandamientos y porque no le hemos buscado de todo nuestro corazón. Qué tremendo. Y bueno, ahorita voy a continuar con el versículo 3 porque es una como culminación de todo esto. Y yo creo que esto es algo urgente en lo que tenemos que estar involucrados. Los jóvenes que tienen 30 años y que están preparándose en todo esto, tienen que abrazar esto. No pueden perder el tiempo creyendo que son unos adolescentes que tienen que ser instruidos, que se les permite hacer lo que quieren. No pueden hacerlo. No se pueden dar ese lujo porque va a llegar un momento en el que su testimonio va a ser trascendente. Y si no se prepararon para ese día, entonces no va a haber todo este potencial que el Señor vio en las vidas de las personas. Mis hermanos, los más jóvenes, los que están en sus 20, tenemos que enseñarlos a nuestros adolescentes en los 10, ¿no? Tenemos que enseñarlo a nuestros hijos antes de los 10, a los bebés desde antes de nacer.
Tenemos que enseñarles todas estas cosas, porque es la experiencia de la vida lo que produce una trascendencia a las siguientes generaciones y, según lo que estoy leyendo, la verdadera felicidad. No es suficiente con saber aquellas cosas que están en la Biblia. No es suficiente replicarlas y hablarlas y decirles y descubrir los grandes misterios. No es trascendente eso, sino el que las vivamos. Bueno, sí es trascendente, pero necesitamos vivirlas, porque si no se viven y solamente se predican, entonces no sirven para nada. No sirvieron para nada, no hubo el fruto que el Señor estaba esperando. Y esto es lo que me llamó la atención de este principio. Y bueno, y creo que el resto del Salmo 119 está involucrado en todo esto. David era un hombre común, como tú y como yo, igual que los discípulos, igual que Pablo, ¿no? Eran personas que estaban sujetos a pasiones, dice la Escritura, y como tú y como yo, y que tenían sus luchas y que tenían todo este asunto delante de Dios, pero lograron el objetivo de Dios. Entonces, no están escritas ahí como para decir, ay, qué buena onda de este Pablo, ¿no? Ahora que estamos estudiando las epístolas de Pedro, Pedro tenía un tipo de sabiduría diferente de la de Pablo y habla de cosas también muy profundas, como algo inalcanzable, como algo de que no, pues es que esos realmente eran muy santos. No. Tenemos que verlos precisamente en la óptica del testimonio que ellos tienen para con nosotros ahora, de decir, es posible lograrlo. Y le doy gracias a Dios por los evangelios. Le doy gracias a Dios porque nos muestra una realidad muy interesante de la vida de los apóstoles, ¿no? En el caso de Pedro, continuamente, como sus arranques, como sus emociones, como su emoción a flor de piel en todas esas cosas. Y entonces lo vemos y nos identificamos con él y decimos, ay, yo soy como Pedro. Bueno, y lo vemos también escribiendo grandes cosas, enseñando grandes cosas y siendo utilizado por el Señor. Así que quiero que lo pienses desde este punto de vista. Bueno, este Salmo 119 entonces es un proverbio, ¿no? Es una enseñanza, ¿no? Este asunto de los proverbios que tiene que ver con la palabra masá, que son como parábolas, que son como símiles para que podamos entenderlos. Y lo mismo sucede con esto, ¿no? Bienaventurados son los que se conducen sin tacha, ¿no? Quizás no haya mucha parábola que decir, sino muy directo, pero son enseñanzas que tenemos que adoptar. Es decir, David las vivió y nosotros debemos de vivir en ellas, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes. Ahora vamos a hablar un poco del Señor Jesucristo. Son unas enseñanzas elevadas, son un consejo trascendente, son palabras sabias de quienes han experimentado y han probado la vida divina. Yo no sé si no te causa algo esto, pero la vida divina ha sido suministrada a nosotros por medio de muchas personas a nuestro alrededor. Y no solamente hablo de David, hablo de otros hermanos en los diferentes siglos, posteriores a la ascensión de Jesucristo. Muchos hermanos de los primeros siglos. Yo les he platicado que estoy leyendo libros de los hermanos del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Manton, Bridge es otro, Spurgeon es otro, y que tienen que ver con todo esto que trataron del Salmo 119. Y son una riqueza impresionante que debemos de abrazar. Pero no solamente están ellos, también hay muchos del siglo pasado, el siglo XX, en donde son más contemporáneos. Incluso algunos los conocemos en vida, ¿no? El Señor nos rodeó de personas que tienen el testimonio de Dios para que sepamos que podemos vivirlo, que así es, y recibir el consejo de ellos de decir, esta es la vida eterna, así es como debes de conducirte, esta es la forma. Fíjense, voy a leerles lo que Juan escribió en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. Dice, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Qué tremenda declaración de Juan. Voy a leer el 2. Dice, esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha
manifestado. Qué tremendo texto. Juan se coloca en esta posición y él dice, nosotros vimos al verbo de vida. Y Pablo decía en otro lugar, dice, y ahora no conocemos a Cristo en la carne, y si lo conocimos así, ya no lo conocemos así, sino ahora lo conocemos en una revelación espiritual profunda, íntima, de la cual les anunciamos y la cual les damos. Juan les dice, porque es lo que hemos experimentado y lo que hemos palpado. El Salmo 119 es el resultado de una vida, mis hermanos, que ha tocado la vida de Dios, que ha palpado la vida de Cristo, que ha gustado del Espíritu de Dios. Y déjame decirte, y tenemos que no perder de vista, que el asunto relacionado con el Salmo 119 es la palabra completa de Dios, es la revelación de Dios, es el hablar de Dios en la eternidad. Es Jesucristo mismo como el logos de Dios, como la palabra hablada de Dios, la personificación en Jesucristo del hablar del Señor. Y Juan dice, le hemos experimentado, le hemos visto la palabra de vida. Dice el versículo 3, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y yo estoy muy emocionado con este texto, y con esto que estamos leyendo y que estamos viendo, porque me doy cuenta de que el deseo de Dios es que experimentemos la palabra de Dios y no que se convierta en algo lejano, y que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones con poder, con autoridad. Pablo les decía, con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Dice, para que su fe no esté fundada en razonamientos humanos, ni en personas, ni en ministerios, sino que esté fundada en el poder de Dios, en la fe en Jesucristo. Y yo veo que cuando entramos en esta realidad de palpar al Señor, y ahora quiero que veas esto. Imagínate un joven en sus años, en sus 20s, en su adolescencia, que empieza a palpar todas estas cosas, que empieza a experimentar esas cosas. ¿Sabes qué va a pasar cuando tenga 50? Cuando tenga 50 habrá tenido tal experiencia con Dios tan profunda y tan íntima, que va a poder decir, de esta manera tiene que vivirse la vida cristiana. Amén, yo digo amén a eso, yo digo aleluya a eso, porque esa es la tirada que tenemos que tener. No debemos de tener la tirada, no debemos tener la meta de que la gente dependa de los hombres, sino que dependa de Dios, que dependa de las enseñanzas, de las revelaciones de otros. Gracias a Dios por las revelaciones de los otros. Claro que sí, no estoy menospreciando lo otro. Espero que quede claro esto que estoy diciendo. Sino hombres y mujeres que en lo secreto palparon la presencia de Dios, que buscaron que pudieron ver con sus ojos, que pudieron oír con sus oídos, que no puede ser comparado con nada, porque el mismo Espíritu, según la promesa de Dios, Él escribiría sus leyes en nuestros corazones y nos daría a conocer todas estas cosas. Mis amados, tenemos que abrazar esto, y ese es exactamente el sentido de la Escritura. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes de entre nosotros no hemos tenido esta experiencia que Juan menciona aquí en 1 de Juan 1, pero en los dos sentidos? Yo sé que todos hemos experimentado, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, la revelación de estas cosas. Así como David menciona ahí, felices son los que, se me va la onda, los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor, los que andan en sus mandatos y lo buscan de todo su corazón. Creo que todos hemos experimentado esto y podemos decir, sí, felices. Hemos cosechado bienaventuranza, hemos cosechado algo bueno al vivir de esa manera, pero también hemos tenido la experiencia de lo malo. Proverbios, en los primeros capítulos, precisamente habla de este contraste, ¿no? Y les dice, cuando les dice
que hay algunos que querrán desviar el corazón, y dice, y a los cuales yo ya los aparté para que ellos hagan lo que quieran. Un poco lo que Pablo dice en Romanos en los primeros capítulos. Bueno, entonces todos hemos tenido esta experiencia. Por el lado positivo, hemos disfrutado del fruto de haber entendido y de haber obedecido la palabra de Dios. Hemos disfrutado de la verdadera felicidad que ha producido esto. Sí, amén. Por ejemplo, yo les voy a platicar de mí, porque bueno, ese es el mejor caso que conozco. Cuando me casé con Mabel y busqué en el Señor, Señor, es tu voluntad, todo esto. A veces tratamos de espiritualizar demasiado esto, ¿no? Y que, no, Señor, y es que el Señor me dijo aquí en Cantar de los Cantares, y como ella tiene un lunar aquí, entonces se parece. No, mi caso no fue así tan sorprendente, ¿no? Una vez platicaba con alguien y me decía, ¿y cómo supiste que ella era la mujer que Dios tenía para ti? Le dije, pues cuando me dijo que sí. Cuando ella dijo que sí, sabía que era la mujer que Dios tenía para mí. Claro que sí, porque a veces tenemos que entrar en eso. Bueno, pedí consejo también, ¿no? Hablé con mis líderes, hablé con la gente que estaba, que me estaba discipulando, ¿no? Y todos estuvieron de acuerdo en ese sentido. Y entonces avanzamos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabes por qué le doy gracias a Dios? Porque esta esposa mía es una compañera impresionante, es una compañera increíble. Puedo decirme bienaventurado, ¿no? Porque me casé con la mujer que el Señor tenía para mí. Acabamos de cumplir hace unas semanas, una semana creo, 27 años de casados. Y no ha sido la experiencia perfecta, inmaculada, ¿no? Ha habido dificultades, ha habido momentos difíciles, pero sé que el Señor se ha formado en mi vida, me ha enseñado muchas cosas, y también a ella, gracias a esto. Y entonces puedo decir como David dice, bienaventurados los que se conducen sin tacha. ¿Por qué? Porque todo lo buscamos en el Señor, porque no lo hicimos a escondidas, porque no lo hicimos por atrás, porque no pusimos argumentos, sino todo fue transparente, todo fue abierto, todo fue, mis hermanos, y ahora puedo disfrutar de eso. Espero que puedas entender todo esto, ¿no? Y yo creo que esto que estoy diciendo de mí no es una experiencia única que me pertenece. Yo creo que todos hemos experimentado esto en la educación de los hijos, ¿no? O en tener hijos, ¿no? Hemos visto cómo el Señor nos ha dicho, conduce a tus hijos de esta manera y entonces tendrás bienaventuranza, tendrás felicidad, lograrás la plenitud en el Señor, no en lo que el mundo te pide o te dice o te ofrece, sino en la realidad espiritual del Señor, que a través de muchas cosas diferentes construye algo en nuestras vidas. Y yo creo que tú lo has experimentado y yo lo he experimentado, y podemos descansar en eso y podemos tener paz y podemos estar satisfechos con eso, ¿no? Yo recuerdo mucho también de muchas personas, no solamente yo, sino otros que hablaban, por ejemplo, del dar, ¿no? De pagar los diezmos, de dar para las misiones, de ofrendar, de darle a los necesitados, ¿no? Y de mucha gente que ha experimentado eso y que puede decir, mi hermano, yo doy no porque me digan que tengo que dar, sino porque he palpado al Señor, porque he sido bienaventurado de aquello que Él ha provisto a través de su vida dentro de mí. Y es una experiencia que puedo recomendar a otros. Mi hermano, no dejes de dar. No dejes de dar, porque el Señor tiene una bienaventuranza para ti en esta era, pero también en la era venidera. Claro que sí. Y somos testimonios vivos de esto. Por lo tanto, esto no es algo lejano a nosotros, mis hermanos. Fíjense, cuando veo esto, se conducen sin tacha. Hay personas que han aprendido a dar sin tacha. Está tremendo. Hay gente que se ha comprometido a dar de su dinero sin tacha, que no hay tacha en eso. Hay personas que han servido en la iglesia sin tacha. Hay personas que han permanecido fieles a la iglesia sin tacha. Sí lo puedes ver. Y ellos son felices
porque siguen las enseñanzas del Señor, porque no lo hacen para una persona, porque no lo hacen para una organización, porque no lo hacen para buscar en un escalafón crecer y desarrollarse, sino que lo hacen para el Señor. Y entonces son felices aquellos que atienden todas estas cosas, aquello que el Señor manda, aquello que el Señor envía, aquello que el Señor nos ordena. Entonces entramos en eso y nos volvemos en bienaventurados, en felices, en plenos, en satisfechos. Mis hermanos, creo que el fruto se ha dado también entre nosotros, entre muchos cristianos en nuestra congregación, incluso los que no pertenecen a nuestra congregación. Y tenemos que entrar en esa realidad, tenemos que ser testigos de la verdad. Otros que han dado sus vidas como trabajo, como misioneros, como pastores en otros lugares, y que entran en esta labor, mis hermanos. Qué tremendo es todo esto. Bueno, pero también hemos visto en el lado negativo que también eso se produce, ¿no? Es la verdad. Así como David, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito de esto porque está muy interesante. Hemos visto que por nuestra negligencia, por nuestra pereza, por nuestra necedad o por la indiferencia a lo que Dios nos ha hablado y nos ha ordenado y nos ha mandado, entonces sufrimos sufrimos la infelicidad por el conducirnos de esta manera. También lo hemos experimentado, seguramente que sí. Tú que me estás oyendo y yo que estoy hablando, hemos sufrido de no haber actuado de la manera correcta. ¿Por qué es importante ver este contraste? ¿Saben por qué? Porque entonces los textos que vemos aquí en el Salmo 119 resplandecen. Felices, bienaventurados, plenos, satisfechos. Amén, aleluya. Porque cuando no lo haces, recibes una paga incorrecta. Versículo 6 dice: no tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Es decir, esto del lado contrario significa que el no atender los mandamientos de Dios nos trae vergüenza y nos trae calamidad y nos trae pesar antes de que vengan los años y digas: no tengo en ellos contentamiento, dice Eclesiastés. Y me parece sumamente importante que atesoremos esto, porque magnifica la palabra de Dios como nuestro bien, mi hermano, pero como nuestra experiencia, la experiencia que el Señor está deseando que vivamos y en la que nos involucremos. Claro que sí, tenemos que estar muy conscientes de eso. Ok, sí, el Salmo 119 entonces nos describe esta felicidad. Ahora, para lograr esto, esta bienaventuranza, esta felicidad, esta plenitud, hay algunos aspectos que quiero que veamos aquí que están entrelazados en estos primeros 8 versículos que son Aleph. Ok, la primera de ellas es andar. Versículo 1. Felices los que se conducen sin tacha. ¿Qué significa esto? Andar, conducirse, caminar por el camino perfecto, el de la ley. Específicamente, esta expresión tiene que ver con la ley de Dios, con aquello que el Señor ordenó. La vez pasada hablábamos acerca de esta ley que no puede violarse, que no puede quitarse delante de nosotros. Y es una ley, no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley del Señor, de los principios espirituales que rigen el mundo y la vida de todo el ser, y que andar en ellos nos hace aptos para recibir esta felicidad. A ver, ahorita estamos leyendo los evangelios en un plan de lectura ahí que tenemos, y yo veo cómo el Señor continuamente, ¿no? Mateo, acabamos de terminar Mateo, hoy empezamos Lucas. Los primeros capítulos, el Sermón del Monte, y el Señor les dice, y tienen que conducirse de esta manera y tienen que actuar de esta forma, porque el reino de los cielos es esto y tienen que hacer esto otro y esto otro. Es exactamente el andar, el conducirnos, el vivir, el experimentar
basados en estas leyes espirituales que el Señor propone para con nuestra vida. Es la manera en la que debemos de vivir. Ahorita va a quedar un poquito más claro con lo que voy a decir ahorita. Es este caminar cotidiano. Es como el motor que nos hace vivir, que nos hace experimentar, que nos hace decidir, que nos hace actuar continuamente en lo que tenemos. Ok, es el caminar, un camino, es el andar en un camino, es como una ruta que está trazada, es como esa vereda en el bosque que te lleva a un destino. No es un caminar desarreglado, al azar, incierto. No, es un camino bien trazado, ¿no? El camino del justo, dices, es como la luz de la aurora, dice Proverbios. El caminar del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces nos habla Salmo 119 en esta primera parte, en este andar perfecto. Ok, escucha bien, en este andar perfecto. ¿Quién puede tener un camino perfecto? Esa sería la pregunta. ¿Quién podría tener delante de sí un camino perfecto? Bueno, humanamente no hay camino perfecto, porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Nuestro corazón se desvía a muchas cosas. Dependiendo incluso de nuestro estado hormonal, podemos decidir una u otra cosa. Está tremendo. Pero ¿quién puede caminar en un camino perfecto? ¿Saben quién? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El Señor Jesucristo se presentó delante de ellos. Le dijeron, ya saben a dónde voy, ¿no? Y saben el camino, les dijo el Señor. Y ellos decían: Señor, pero no sabemos a dónde vas. Escucha esto: Señor, no sabemos, aquí mismo en Juan 14, Señor, no sabemos a dónde vas. Dinos a dónde vas para poder estar enterados y caminar en el mismo lugar. Y el Señor les dijo: yo soy el camino. Amén a eso. Jesucristo es el camino. No hay otro camino al Padre sino Jesucristo. Él no solo es el camino, sino también es la realidad de este camino y de esta vida y de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que también es la vida. Es el camino que lleva a la vida, es el camino que lleva a la bienaventuranza, es el camino que lleva a la plenitud, a la perfección, a la felicidad. Qué tremendo es esto. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El tiro de este texto es el Padre. El final del camino es el Padre. Nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de mí. Entonces, cuando leemos este Salmo 119:1, felices los que se conducen sin tacha, los que andan en este camino de rectitud, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Se está refiriendo al camino que Él nos trazó delante, al Evangelio, a las buenas noticias de la salvación, pero también al trato del reino de Dios. Mateo 5, 6 y 7. Para que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Termina diciendo este discurso del Sermón del Monte. Jesús es el camino, hermanos. Di conmigo: Jesús es el camino. Amén. Él es el camino perfecto en el que andamos. Este camino no lo tomamos nosotros, sino que el Padre nos llevó a ese camino, según la revelación de todos los evangelios. Jesús mismo dijo: Señor, tú me los diste. Tú los trajiste a mí y me los has dado para que sean guardados. Está tremendo Juan 17 y la oración que hace en ese sentido. El Señor nos tomó, nos llamó de las tinieblas, nos llamó de atrás, nos llamó del pecado y de la vida corrupta que llevábamos. Nos llamó de ese lugar y nos colocó en el camino que es su Hijo. Él nos colocó en el camino y nos dijo: aquí está, mira, aquí derechito. Es el camino al Padre. Es el camino que Dios ha trazado. Así que vas a ser feliz si tú vives caminando, andando, conduciéndote delante de toda esta revelación preciosa del Señor Jesucristo. La palabra utilizada aquí para conducirse o andar
es la palabra en hebreo derek, y que significa curso de la vida, manera de vivir, ¿no? Este es exactamente el sentido. No es una membresía, no es que, es que yo pertenezco a la iglesia evangélica, ¿no? Es que yo pertenezco al movimiento tal, no es que yo, no se trata de eso. Se trata de tener una manera de vivir trasladada de las tinieblas a la luz admirable. Qué bendito es el Señor para siempre. El Señor Jesucristo es el único camino que puede traer la felicidad. Amén a eso. No hay otro camino. No hay ninguna cosa en esta tierra. No hay ningún trabajo, no hay ningún dinero, no hay ninguna ocupación, no hay ninguna comida, no hay ninguna cosa que pueda traer la bienaventuranza, sino el Señor Jesucristo y su andar, en el que tenemos que andar, caminar, desarrollarnos. Qué tremendo. El Señor Jesús, dice la Escritura, que rasgó el velo que separaba la presencia de Dios de la vida de los hombres. Vamos a leer ahorita un texto. Y nos abrió la posibilidad de conocer a este Dios eterno, a este Dios maravilloso. No solamente de conocerlo, sino ver su deseo y colaborar con Él. Juan 4:16, Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Y habla de un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque padeció las mismas cosas que nosotros. Y termina diciendo: acérquense pues al trono de la gracia, acérquense a ese lugar con confianza. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el camino que nos llevó a la confianza de ver a este Padre glorioso. Hebreos 10, 19 al 25 dice, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien, no dejando de asistir a nuestras reuniones como algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Mis hermanos, el Señor abrió un camino por el que tenemos que andar. ¿Te das cuenta cuál es esta bienaventuranza? La bienaventuranza no tiene que ver con que le damos una moneda a una persona en el crucero, que tratamos bien a nuestra esposa, que peinamos muy bonito a nuestros hijos. No, la bienaventuranza no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios mismo, porque es su expresión, es su manifestación. Bendito sea su nombre. Por la sangre de Cristo, por su cuerpo partido por nosotros, que nos abrió acceso a la vida de Dios. Y me encanta esta parte del versículo 2, dice, porque dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, dice, y con fe plena, y con una fe completamente segura. Escucha bien esto: limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. A veces pienso que perdemos de vista estas escrituras y todo el tiempo vivimos bajo la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado sigue en nuestros miembros y sigue moliendo sobre nosotros y sigue atacándonos y seguimos cayendo y seguimos estando. Y Primera de Juan dice algo muy interesante. Dice, porque si alguno dice que no ha pecado, entonces es mentiroso, porque todos pecamos. Pero para aquel que haya pecado tenemos a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado para con el Padre. Mis hermanos, hoy levántate en el nombre del Señor, porque Él te ha dado una fe segura, ha limpiado tu corazón de mala conciencia y ha lavado tus cuerpos con agua pura. Bendito sea su nombre. Ese es el camino que el Señor nos trazó.
No es un camino donde está el pesar continuamente por el pecado, sino que pecamos y nos volvemos a Cristo de nuevo. ¿Cuántas veces? Todas las veces, mis hermanos. Una vez y otra vez y otra vez, mientras tengamos vida. Volvernos al Señor, arrepentirnos delante de Él, derramar nuestro corazón, quebrarnos delante de Él y decir: Señor, te necesito. Y viviendo con esta condición de que somos bienaventurados cuando andamos en eso. Mis hermanos, qué tremendo es ese texto que dice que bienaventurado el hombre al que no le es imputado sus pecados. Claro, hay felicidad, claro, hay plenitud cuando entramos por el camino que el Señor proveyó, el camino de su sacrificio, de su sangre preciosa, que es capaz de limpiarnos de toda maldad. Una vez que Juan Manuel compartía acerca de esto, acerca del propiciatorio, y cómo estos ángeles dice que estaban viendo hacia abajo, precisamente al lugar del propiciatorio, donde la sangre era derramada, donde era salpicada la sangre. Y el Señor Dios ve en nosotros la sangre del Cordero, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Dios nos ve a nosotros, sí, estamos imperfectos y estamos con todo, incluso con el pecado, pero cuando nos volvemos al Señor, Él ve de nuevo la sangre del Cordero y dice: oh, la sangre del Cordero, oh, la sangre de este hijo mío, oh, la sangre preciosa de Él. Y entonces, ¿cómo no te voy a perdonar? Porque mi hijo lo hizo una vez y para siempre. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada para que tú pudieras tener acceso con confianza de nuevo. Así que éntrale de nuevo. Justificado eres por Cristo en medio de todo eso. Yo no sé si esto no es causa de gozo. Y precisamente tiene que ver con esto. Es la alegría del Señor. Y nosotros tenemos que andar en ese camino. Me llama mucho la atención porque son resultados. Y vamos a ver un poquito de esto, a ver si me da tiempo. El resultado de todas estas cosas. Hay un resultado de todas estas cosas. Tenemos que caminar. Entonces, ¿qué te aconsejo según la Escritura? Que andemos en el camino que es Cristo. Andemos en ese caminar. Andemos en la vida de este Cristo. Andemos en la vida de lo que Él enseñó, de lo que dijo que hiciéramos. No solo en los evangelios, sino también las cartas de Pablo y toda la Biblia completa que nos abre esta realidad. Bueno, la segunda cosa, guarda sus testimonios. Aquí hay una segunda bienaventuranza. Fíjense, el Salmo 119:1 dice: felices los que se conducen sin tacha y siguen las enseñanzas del Señor. 2. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan con todo su corazón. Hay una segunda bienaventuranza. Somos bienaventurados porque tenemos un camino delante. El camino es Cristo. Aleluya. Pero también somos bienaventurados porque atendemos a sus mandamientos y lo buscamos de todo corazón. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esto. Estos testimonios son... voy a hablar más adelante de esta palabra, pero voy a mencionar algunas cosas. Estos testimonios son los asuntos que comprueban aquello que es Dios y cómo actúa sobre la tierra. A ver, voy a tratar de explicarlo. Una de las cosas que me llama la atención de la Biblia es que cuando lees desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una serie de cosas que fueron establecidas por Dios. Desde el principio, los pactos que tiene el Señor con otros hombres, la manera en la que se revela a ellos, el trato con los hombres, el trato con el pecado, el trato con aquellos que le buscan, aquellos enemigos, otros que son su pueblo. Y constantemente la Biblia está llena de elementos y de elementos que se van añadiendo, ¿no? El Antiguo Testamento está lleno de cosas que se establecieron de Dios, de testimonios de quién es Él, de cómo se comporta, de cómo piensa, de a dónde va. Muchos de estos asuntos del Antiguo Testamento quedaron velados
para nuestra generación y para el tiempo de la iglesia, para que por medio del Espíritu de Dios en nosotros pudiéramos discernir las sombras y las figuras, de tal manera que mucho de lo que sucede en el Nuevo Testamento, en el comportamiento de la iglesia y en el deseo de Dios y en el propósito de Dios, está tipificado y explicado en el Antiguo Testamento. Entonces ahí hay un testimonio del Señor. En el Antiguo Testamento está el testimonio de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo se comporta? No solamente vemos al Dios terrible que se presentó a Moisés con la ley, sino también vemos un Dios lleno de misericordia, lleno de paciencia, lleno de amor, con miras a su Hijo Jesucristo. Y lo vemos cumplido a través de todas las Escrituras, en los profetas, en los libros como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Todos ellos nos dirigen hacia un sentido que es el testimonio de Dios. Entonces, esto quiere decir que hay un deseo de Dios porque estos testimonios se sigan expresando en el futuro de la vida de los hombres. Y dice aquí, son bienaventurados los que atienden a tus mandatos, dice, los que guardan tus testimonios, dice otra versión. Y dice, y de todo corazón, y lo buscan de todo corazón. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de guardar aquellas enseñanzas que hemos recibido de Dios, precisamente para testimonio de las siguientes. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Escudriñamos las palabras de Dios, buscamos lo que el Señor habló, sí, amén, conocemos, hablamos, estudiamos, entendemos, ponemos en práctica y entonces nos convertimos en un testimonio vivo para las siguientes generaciones. Nos convertimos como en una especie de explicación de la Biblia para las siguientes generaciones, que también tienen que conocer, hablar, estudiar, entender y poner en práctica todo lo que en el Antiguo Testamento y todo lo que a través de nosotros también se habló. No es de desestimar lo que en la Biblia, lo que en la iglesia se habla, mis hermanos, de verdad. Lo que se habla en la iglesia por medio de las conferencias no es algo que podamos despreciar, es algo que tenemos que apreciar profundamente, porque es el testimonio de Dios. Y dice, hay bienaventuranza en guardar esto. Yo me imagino como si, ni siquiera como si, encontramos un gran tesoro y lo vivimos y lo abrazamos y lo tenemos, dice ahí, con todo nuestro corazón, para que podamos entregarlo a otras generaciones, para producir el fruto del Señor. Y entonces, en la colaboración con el Señor, porque cada vez que pasa el tiempo, estamos preparándonos para la venida de Cristo. Y nos preparamos en esto y transmitimos a la siguiente generación. Guardamos sus testimonios en vida con todo nuestro corazón para transmitirlos a la siguiente generación. Debemos de tener un legado y mantenerlo puro para las siguientes generaciones. A veces pienso mucho en lo que el mundo nos dice, ¿no? Es que voy a dejarles una casita a mis hijos, es que voy a dejarles dinero, ¿no? Y luego no sabes que lo único que deja son problemas. He conocido tantos casos de gente que hereda a sus hijos, ¿no?, cosas, y terminan peleados, terminan demandándose unos a otros, se terminan matando entre ellos, así literalmente como se lo estoy diciendo, por una herencia. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? De ninguna manera lo estoy diciendo. Simplemente que estoy hablando que el guardar los testimonios del Señor que se transmiten a la siguiente generación es el mejor legado que podemos darles a nuestros hijos. Porque este mundo y sus deseos pasan, porque las casas, porque las posesiones, porque los terrenos, porque todas las cosas que podemos pensar que tenemos van a pasar.
pero el que nuestros hijos aprendan de viva mano, de primera mano, de una experiencia viva en nosotros acerca de quién es Dios, este Dios que venimos estudiando desde del Antiguo Testamento y que se ha de alguna manera establecido en nosotros, es el mejor legado. Vamos a leer aquí un texto en Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová Dios me mandó, dice, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para posesión de ella. Dice: guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué tremendo. Una realidad profunda de aquello que hemos adquirido al cabo de los años. Me parece impresionante. Yo te recomiendo que sigas leyendo Deuteronomio 4, 5 al 9 y toda esta sección, porque en verdad que es un sentido muy interesante. Bueno, vamos a leer aquí ahora. Dice, lo buscan de todo su corazón. Es decir, aplican la parte más importante de su vida para buscar todas estas cosas. Sí. Hay una parte muy trascendente en nuestras vidas como seres humanos, que es nuestra alma y propiamente nuestro corazón, o más profundamente nuestro corazón. Porque nuestro corazón no solo incluye nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, sino que también incluyen la parte de nuestra conciencia, que es la interconexión con nuestro espíritu. Así que cuando la Escritura nos habla de que busquemos de todo nuestro corazón, está hablando de esta parte profunda de nuestro ser, que se inclina y que toma como tarea la búsqueda de estos testimonios y de estos mandamientos con todo el corazón. Me doy cuenta de que uno de los asuntos que tienen que estar muy presentes en nuestras vidas es nuestra conciencia. Estamos conscientes de la necesidad de la búsqueda de Dios, de la necesidad que tenemos de encontrar y de correr hacia esta verdadera felicidad. Vamos a leer unos textos. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, y dice, y esta buscaré. O sea, no solamente oré, Señor, dame esto, no, sino que también la voy a buscar. No solamente la pido, sino que en mí está también el sentido de buscarlo, es decir, mi voluntad está involucrada. Que yo esté, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Tres cosas están aquí. Está la voluntad, está los sentimientos y está nuestra mente. En esta declaración de David en el Salmo 27, 4. Entonces, nuestra alma tiene que estar involucrada dentro de eso. Tenemos que pensar, tenemos que decidir buscar al Señor, ir al lugar secreto, ir a la Escritura, ir y escudriñar, estar continuamente pensando en la Biblia, mis hermanos. Esto va a producir en nosotros una expresión de hermosura del Señor que quizás nunca hemos visto y que Él nos debe sorprender.
Últimamente me ha pasado que estoy leyendo en mi programa de lecturas y el Señor me sorprende con algún texto. De hecho, cuando comienzo la lectura, oro al Señor, le digo: Señor, sorpréndeme con algo de ti. Enséñame quién eres tú, Señor. Muéstrate tal cual eres, una parte de tu carácter, de lo que quieres hacer sobre mi vida o sobre la vida de la iglesia, en fin. Y el Señor tiene que llevarnos a admirarlo cuando tenemos este corazón que le busca. Una cosa he demandado y esa es la que voy a buscar: estar en este lugar para contemplar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Quiero ver tu hermosura, quiero deleitarme con esa hermosura, ¿no? Estos días que ha estado nublado se han visto unas cosas impresionantes, ¿no? Ayer en la tarde estaba yo caminando y de pronto unas nubes taparon el sol ya en el atardecer, pero impresionante, pues, o sea, ¿qué les puedo describir? Parecía como plateado todo alrededor de las nubes, como un contorno, algo increíble, algo sumamente hermoso. Hasta les dije a varios: hey, venga, mire, vean lo que está ahí atrás, que está increíble. Bueno, nos admiramos de esas cosas. Y dice el salmista: porque quiero admirar tu hermosura. Quiero admirarte, Señor. Quiero admirarte, quiero ver tu belleza, quiero ver tu plenitud, quiero ver tu gloria. Sí, amén. Y dice: y para inquirir en su templo, para no solamente estar en ese lugar y ya sentirme bien, sino para ir más allá. Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu propósito? Señor, ábreme las escrituras. Señor, que arda mi corazón mientras tú te revelas tal cual. Señor, prepáranos para este tiempo. Mucho de mi oración en estos días ha sido: ¿cuál es tu deseo, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo tenemos que conducirnos en esta vida? En estos días tan inciertos, de puras cosas extrañas que están a nuestro alrededor, necesitamos la certeza de la palabra de Dios y del deseo de Dios. Tenemos que inquirir en su templo. Nuestra mente tiene que estar involucrada. Salte a caminar. Sal a caminar después de leer la escritura y piensa en todo esto. Toma un tiempo para meditar a solas. No veas Facebook, no, ve al Señor. Tómate un tiempo a solas para que puedas verlo. Proverbios 8:34 y 35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Escuchen: velando a mis puertas cada día, dice, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Buscarlo de todo nuestro corazón, estar en ese lugar a las puertas del Señor cada día. Señor, no me voy a mover de aquí, no me voy a mover, Señor, hasta que tú me hables, hasta que tú traigas tu revelación para mi vida. Te necesito, te necesito, te necesito. Mateo 22:37 dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué creen? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, nos habla de un proceso muy profundo de búsqueda del Señor, donde nuestro ser está involucrado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que al Señor no se le busca o no se le encuentra por casualidad, sino que nuestra alma y nuestro corazón tiene que estar involucrado en esta tarea. No nos lo vamos a encontrar por casualidad. Ay, mira un camión que dice arrepiéntete. No. Lo vamos a encontrar cuando estemos a las puertas del Señor, esperando, aguardando su palabra, aguardando su revelación, aguardando su voluntad. Ahí lo vamos a encontrar. Cuando he demandado una cosa al Señor y esta buscaré: estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Eso es lo que la Escritura dice. Amar al Señor con todo nuestro corazón, abrazarlo como una de las tareas, no una de las tareas, como la tarea más importante que hay en nuestra vida, que es encontrar al Señor con todo nuestro ser. Y es muy interesante que son bienaventurados aquellos que buscan al Señor así, porque lo encuentran. Yo no sé si te puedes identificar con esto, pero cuando buscas al Señor con todo tu corazón y lo encuentras, no hay mayor felicidad. Así que el Señor nos está animando.
en el Salmo 119. Voy a terminar, no voy a poder concluir con los demás versículos, pero voy a terminar con el versículo 3. Dice, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Este versículo 3, y con la última cosa que voy a hablar hoy, tiene que ver con la idea completa de todo lo que hemos hablado como el resultado de la vida. Insisto, y quiero ser muy insistente en este. No se trata de que no hacemos nada malo, porque lo seguimos haciendo. Porque Pablo decía, soy un miserable, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pablo lo decía. Y nosotros también decimos amén. Sino que el resultado de una vida que busca al Señor, del que anda en el camino del Señor, es una vida que no hace nada malo. Primera de Juan también nos habla de esto. Algunas personas llegan a tener esta confusión, porque el que ha nacido de Dios no peca más, dice. Ok, pero ¿cómo? Si también dice que al que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Sí. Hay una naturaleza en nosotros, mis hermanos. Hay la simiente celestial implantada en nosotros es santa y es perfecta. Y debemos decir amén. Pero Pablo describe en Romanos 7 y 8 esta contradicción. El andar en la carne y el andar en el espíritu. Y cómo se contraponen y cómo luchan entre sí. Pero aquellos que entran en esta bienaventuranza viven en el espíritu. Claro, el que anda en el camino del Señor es el que vive en el espíritu. El que le busca de todo su corazón vive en el espíritu. El que tiene los testimonios de Dios vive en el espíritu. Claro que sí. Por lo tanto, no hace nada malo. Está tremendo esto. Porque tenemos que empezar a vernos con esta simiente celestial cuando vivimos en el espíritu. Señor, estoy en el espíritu y por lo tanto no actúo de manera equivocada ni perversa. Es aquello que se sembró en nuestra conducta y es el fruto de lo sembrado en las anteriores. El versículo 3 solamente es un resumen del haber vivido de esa manera. Y entonces producimos en nosotros un fruto eterno. No se conducen de esa manera. Déjame decirte algo, porque también tenemos que saberlo. A pesar de que el Señor ha tratado con nosotros con muchos pecados, ¿sí? Esa es la verdad. Seguimos pecando, pero en algunas otras cosas el Señor se ha perfeccionado en nosotros, de tal manera que hay cosas que ya no hacemos. Amén. Y entonces somos transformados en esa realidad. Algunas otras quizás sigamos luchando y a lo mejor lucharemos todo el resto de nuestras vidas, pero quizás otras de ellas han sido completamente transformadas. Entonces el versículo 3 nos habla del resultado de esto. Mateo 7, 15 al 20, ya estoy terminando. Dice, cuídense de estos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y es echado en el fuego, de modo que ustedes lo reconocen por sus acciones. ¿Qué concluimos con esto? Precisamente lo que dice Primera de Juan, que hay unos que han nacido de nuevo y van a producir frutos buenos, y hay otros que no lo son. Y dice Juan, les dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no tiene que ver con un asunto injusto, sino con la elección del Señor. Bueno, ese es otro tema. Voy a leer Salmo 119, hasta ahí, porque esto ya tiene que ver con otro tema. Así que, mis hermanos, yo les animo a que tengamos nuestra vista puesta en entrar en esta categoría, porque es posible. Que seamos testimonio para las siguientes generaciones acerca del comportamiento de Dios, de la vida de Dios,
que se puede producir en nosotros y que Él está esperando, mis hermanos. El Señor está esperando que nosotros viva esa realidad. Qué tremendo. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor está esperando que vivamos de esa manera. No que estemos ajenos, ausentes a eso, sino que hay una realidad profunda en todo esto. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es una lámpara, que es una antorcha en medio de la noche, que nos muestra un camino, Señor, en el cual tenemos que andar. Señor, te pedimos que tus palabras, Señor, no sean para nosotros acciones impersonales, Señor. Que tu palabra no sea algo inalcanzable, sino por el contrario, que nuestra vida las desee y entre en el proceso que tú has dado para que se produzca la vida en nosotros. Ayúdanos, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes a andar en el camino que has trazado delante de nosotros, el camino que es Cristo. Ayúdanos a caminar en Cristo, Señor, a vivir a Cristo, a hablar a Cristo, a comer a Cristo, Señor, a participar de todas las cosas de Cristo, Señor. De tal manera que podamos entrar confiadamente una y otra vez a tu presencia, Señor, y ahí encontrar todo lo necesario para nuestro vivir. En estos días tan extraños, en estos días tan confusos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder ser alumbrados por ti, en el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos a guardar tus testimonios, Señor. Ayúdanos a guardarlos y a buscarlos con todo nuestro corazón, tus mandamientos, Señor, que representan también tu autoridad, Señor. Pero buscarlos con todo nuestro ser. Queremos orar como David lo hacía. Señor, una cosa te pido y una cosa, Señor, busco. Estar en tu casa todos los días de mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas para andar en esto. Que nuestra mente, que nuestros sentimientos y nuestra voluntad, junto con nuestra conciencia, estén orientadas a buscarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Bendice a cada familia, Señor, de tu iglesia. Señor, que cada familia sea llena de tu palabra, llena de tu presencia, llena de tu misericordia. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Trae salud a la vida de las familias y líbranos de todo mal, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan muy buena noche. Dios les bendiga.